Capítulo 2. Hola cuentistas, soy Te Cuento París y este es el segundo vídeo de nuestra serie sobre la primavera. Si todavía no has visto el primero, es el momento de ir corriendo a verlo, salvo que te sepas súper bien la historia de Perséfone y Demeter y puedas pasar a lo siguiente. En el anterior vídeo descubrimos la historia de Demeter y Perséfone, que, atención spoiler, terminaba con Perséfone viviendo la mitad del año en el inframundo como reina del inframundo y esposa de Hades, y la otra mitad del año viviendo en la tierra con su madre, Demeter, diosa de la agricultura y las cosechas, haciendo germinar la tierra y alimentando a los hombres. Lo que vamos a hacer hoy es acercarnos al mito con las gafas de historiadora. ¿Qué me está contando este mito? No veo ni un pijo porque estas gafas son de cuando yo era miope. Lo primero, está claro que el mito me cuenta el nacimiento de la agricultura y cómo los hombres empezaron a comprender el ciclo de las estaciones. El nacimiento de la agricultura en el Neolítico, que desembocó en el sedentarismo, fue la revolución, el mayor cambio que hemos vivido jamás los seres humanos y que más ha cambiado nuestras maneras de vivir. Así que es perfectamente normal que un evento tan importante y que nos ha marcado tanto haya dejado su impronta en nuestros mitos. El nacimiento de la agricultura está muy ligado a entender el ciclo de las estaciones porque para poder dominar la agricultura tienes que conocer el ciclo de las estaciones. Lo segundo que tengo que tener en cuenta es que yo en el siglo XXI percibo el mito de Perséfone como un todo, como una única unidad, como todo ya terminado, pero la civilización griega solo ella es muy larga, desde el menos 1100 a.C. hasta el 146 a.C., o sea, 1000 años. Pero es que además heredaron este mito de otras culturas indoeuropeas anteriores. El mito se va formando, se va formando, se va formando a lo largo de los años, un poco como una perla en la ostra. Tiene vida propia, una vida muy larga y el mito va cambiando y construyéndose a lo largo del tiempo. Cuando yo recibo el producto final, ningún detalle es producto del azar. Las ninfas de agua dulce, el lago, los 9 días y 9 noches, el gladiolo, la granada, la luna, todo eso tiene un porqué. Y es lo que vamos a ver hoy. Si escarbo un poco más, puedo llegar a una tercera interpretación del mito. El nombre de Perséfone no tiene raíces griegas y no está muy claro lo que significa, depende de a qué raíz te vayas a buscarlo. Puede significar la que avienta el grano, que tendría que ver con la vida de Perséfone en la tierra con su madre, la que trae la muerte, que tendría que ver con la vida de Perséfone en el inframundo con su marido, o la que es sabia y toca lo que se mueve, que algunos antropólogos han interpretado como Perséfone y la resurrección. En las versiones más antiguas del mito, Perséfone no tiene nombre, se llama Core, que quiere decir la doncella o la niña. Y en las primeras versiones escritas del mito, en la era micénica, allá por el 1600 a.C., Demeter y Perséfone no son dos personas distintas. Demeter y Perséfone son las dos caras de un mismo personaje, la niña y la mujer. Así el mito nos cuenta no solo el nacimiento de la agricultura y el porqué del ciclo de las estaciones, sino también el ciclo de la niña a la mujer. En Calabria, cerca de la ciudad de Locres, había un santuario dedicado a Perséfone donde las adolescentes celebraban ritos de iniciación para celebrar su pasaje de niña a mujer. Entonces, si Perséfone es en realidad Demeter, ¿quién es Demeter? Para antropólogos como James Fraser, el nombre de Demeter vendría de Da-meter, la madre tierra. Así, Demeter sería una versión evolucionada de la diosa de la madre tierra de las culturas matriarcales de la prehistoria preindoeuropeas, de la que derivan la mayoría de las divinidades femeninas en todas las culturas. Vale, esto es muy evidente y no necesitáis que os lo explique tanto como lo de Cristo y Mitra. Seguro que ya os habéis dado cuenta de que todas las divinidades femeninas tienen un montón de puntos en común y que seguramente tengan una bisabuela prehistórica común. Así, para James Fraser, la divinidad Demeter Perséfone sería a la vez una divinidad de la vida y de la muerte, es decir, de la resurrección. Así, el mito nos cuenta no solo el nacimiento de la agricultura y cómo los hombres entendieron el ciclo de las estaciones,
sino el proceso madurativo de la niña a la mujer, de Perséfone a Demeter. El gladiolo representa el nacimiento del deseo y además es una flor premonitoria que nace entre finales de febrero y primeros de marzo, es decir, antes de la primavera. Es una flor que anuncia lo que va a pasar después, que anuncia la primavera. La granada de color rojo, ¿qué os voy a decir? El color rojo representa la madurez reproductiva de la mujer, pero también el color rojo representa el despertar sexual, pero es que además podría haber comido cualquier fruta roja, ¿no? Es una fresa, una grosella o lo que sea, pero come una granada. Una granada es una fruta de invierno, porque si Perséfone la tiene que comer cuando está en el inframundo es invierno, tiene que comer una fruta de invierno, pero además es una fruta que tiene forma de semillas. Perséfone come semillas. El hombre, Hades, le da de comer semillas a la tierra en el subsuelo y la tierra se vuelve fértil. Los 9 días y las 9 noches que Demeter estuvo buscando a su hija son los mismos que los 9 meses del embarazo, las ninfas de agua dulce o el lago de agua dulce, porque para regar tu campo necesitas agua dulce. Cada detalle del mito está ahí por algo. Pero hablemos de fiestas, que es de lo que por ahora va este canal. Las principales fiestas en honor a la diosa Demeter eran los misterios eleusinos. Misterios eleusinos porque se celebraban en el santuario de Eleusis, que si os acordáis bien, es el sitio donde Demeter se plantó y dijo: de aquí no me muevo porque lo dice mi papo. No, dijo: de aquí no me muevo hasta que vuelva mi hija, que la gente se muerda de hambre. Y donde le enseñó a Triptólemo el arte de la agricultura. Eleusis era una polis también con salida al mar, no muy lejos de Atenas, y que su principal fuente de riqueza era en el cultivo del trigo y el centeno. Pero en realidad Demeter tenía santuarios repartidos por todo el Mediterráneo y en todas partes se celebraban los misterios eleusinos, sobre todo en Sicilia, que si os acordáis bien es donde tuvo lugar el rapto de Perséfone. Los misterios eran ritos mistéricos, es decir, secretos, con diferentes niveles de iniciación, como los de Mitra, ¿os acordáis? Eran tan secretos que aún hoy no tenemos muy claro lo que pasaba allí. Tenían lugar 2 veces al año. Los misterios pequeños, que duraban 3 días, eran en el mes de Antesterion, que es algo así como finales de febrero, principios de marzo, cuando nace el gladiolo, y los grandes misterios duraban 9 días, los 9 días que Demeter estuvo buscando a su hija, tenían lugar en el mes de Boedromion, que es algo así como septiembre-octubre, es decir, al principio y al final del ciclo primavera-verano, que Perséfone estaba en la tierra con su madre y la tierra era fértil. Sócrates, Platón, Sófocles, Cicerón participaron y el culto se va a prolongar incluso durante el Imperio Romano, y todos los emperadores romanos participaron a los misterios eleusinos, porque anclarse y participar en un rito tan ancestral legitimaba su poder. Los misterios empezaban con un baño ritual, ayuno, y seguían con una procesión ritual desde Atenas hasta Eleusis, en la que los participantes iban cantando y llevaban ramas y frutos. Iba de peregrina y me cogiste de la mano. Vamos, una romería. Y ya en Eleusis la cosa terminaba con todos encerrados en el Telesterion. Cuando saltaron las rejas en mi Virgen del Rocío, la que a la puerta se asoma, a la Madre de Dios, viva esta blanca paloma. Una especie de sala anexa al templo, después de llevar varios días andando y ayunando. Lo que ocurría en el Telesterion se quedaba en el Telesterion, porque los participantes tenían prohibido contarlo so pena de muerte. Así que sabemos muy poco. Allí bebían el Kikeon, que era una bebida a base de leche de cabra, menta y centeno. Y a partir de ahí empezaban a entrar en éxtasis y a tener revelaciones divinas. Seguramente que el cornezuelo, que es una reacción de la planta del centeno a un hongo y del que se puede extraer LSA, que es como un precursor del LSD, tuviera mucho que ver en esos trances y en esas revelaciones. El caso es que todos los que participaban decían que a partir de esa experiencia reveladora habían perdido el miedo a la muerte. Al final terminaban con un festín que duraba toda la noche y con música y bailes en el campo de Rario, que es donde Triptólemo tiró los primeros granos. Tú cogiste la guitarra, yo canté por sevillana y bailaron las estrellas que del cielo nos miraban. Vamos, una verbena. Pero vamos, ¿qué vamos a saber nosotros de rituales en los que un montón de gente se encierra en un espacio cerrado y comparte comida y bebida y pierde el miedo a la muerte? ¿Qué sabemos nosotros de romerías y verbenas para ir a ver a una divinidad femenina?
¿Qué sabemos nosotros de divinidades femeninas que revelan cosas a gente en trance? ¿Qué sabemos nosotros de rituales iniciáticos que tengan que ver con mojarse, meterse en el agua, darse un baño? Vamos, que menos el LSD. Pero es que a Demeter no solo se la festejaba 2 veces al año durante los misterios. Demeter tenía diversas fiestas a lo largo del año, hasta 6 sin contar los misterios, y según en qué periodo del año estuviéramos y en qué fiesta tocara, Demeter cambiaba de nombre. Por eso, a finales de febrero, principios de marzo y antes de la celebración de los primeros misterios, a Demeter se le llamaba Chloe, que quiere decir brote. De esa raíz griega, klos, en el castellano nos ha quedado el verbo eclosionar, que según la RAE quiere decir cuando el capullo se abre para que salga la flor, cuando la crisálida se abre para que salga la mariposa, o cuando aparece un nuevo movimiento artístico o revolucionario. Por ejemplo, la cuarta ola del feminismo eclosionó a principios del siglo XXI. Y en ese momento los griegos celebraban la fiesta de la Cloyad y salían al campo a celebrar la salida de los nuevos brotes verdes. Si has llamado a tu hija Chloe, eres una tipa con muchísima clase y molas mogollón. ¿Conocéis alguna otra divinidad femenina en las culturas mediterráneas con múltiples declinaciones, nombres y festividades? Hasta aquí hemos visto que el mito de Demeter y Perséfone servía a los griegos para explicar el nacimiento de la agricultura, el porqué del ciclo de las estaciones, el proceso madurativo de la niña a mujer, y también les servía de excusa para ponerse hasta arriba del ESA. Y bueno, aunque ahora nosotros no pensemos que hace frío porque Perséfone se ha ido a vivir con su marido Hades al inframundo, muchos de los tropos del mito siguen estando muy presentes en nuestra cultura y siguen, varios milenios más tarde, influyendo en nuestra manera de entender el mundo. Por eso se dice que el mito de Demeter y Perséfone es un mito fundacional, que está en las raíces de nuestra cultura. Y me diréis, ¿y por qué el mito no termina con Perséfone le dio una patada en los gladiolos a Hades, que se volvió cubierto de vergüenza al inframundo con el rabo entre las piernas, mientras las oceánidas le tiraban piedras? ¡El violador eres tú! Pues de eso hablaremos en el próximo vídeo. ¿Por qué los mitos son como son? ¿Por qué esta historia de secuestro y también esta historia de jovencitas perdidas en el bosque que se hacen atacar por un depredador siguen estando muy presentes en nuestra cultura popular? Nos vemos en el próximo vídeo para hablar de eso. Mientras tanto, dadle a la campanita, dadle a me gusta y hablad de mí a todos vuestros amigos. ¡Hasta luego! Hola, cuentistas, soy de Cuento París y tengo voz de fumadora de 60 años. Soy Gloria Fuertes. ¿Cómo hago escarbar así? Fruta. ¡Se me ha ido todo! Y además es una fruta, iba a decir. Tenemos una trompeta. Esto ha quedado muy largo, pero bueno, da igual.